Así que démosle la bienvenida, ingeniero. Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a esta nuestra primera clase en vivo y dejamos el espacio con usted. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Daisy, por la apertura, por la introducción. Y quisiera no iniciar a compartir pantalla sin que antes me confirmen si el audio está claro, se escucha correctamente, si la dicción es apropiada, para poder empezar a compartir la pantalla sobre eso. Sí, el audio está correcto, ingeniero. Listo, muchas gracias por esa confirmación. Bien, bueno, ya básicamente Daisy ha mencionado a modo resumido un poco mi trayectoria. Buenas noches ante todos. Eh, Recibo con mucha ilusión que haya participantes, somos alrededor de 436 personas en sala, que tenemos esas ganas, esa necesidad de poder ser, digamos, buenos controladores de proyecto, poder conocer sobre la teoría, un poco de historia de evolución de la gestión de proyectos, los estándares que se vienen manejando en el negocio del control de proyectos. Y sobre eso, pues, saludar de manera muy emotiva, muy entusiasta, que tengan esa intención de poder aprender. Ok, habiendo dicho eso, voy a empezar a compartir mi pantalla para arrancar con lo que es eh, la PPT, ¿ya? Y ahí me dan una manito arriba para que pues, me comenten si efectivamente se está viendo la pantalla, ¿ya? Bien, perfecto. Entonces, estas sesiones que vamos a ver van a ser pensadas no, digamos, en una jurisdicción territorial de un estado. Por ejemplo, yo soy de Perú, de repente aquí en sala me acompañan de Latinoamérica, de alguna otra parte de Perú. Entonces, un poco para salirnos del marco contractual como estado, como Perú, vamos a hablar más que nada sobre los estándares de la AACE y del PMI, ya que es un poco con lo que gira el negocio del control de proyectos. ¿Ya? Entonces, este curso no está pensado propiamente en hacer los análisis de las causas de ampliaciones de plazo o temas de obra pública. ¿Ya? Está pensado en poder dar herramientas al usuario, a los alumnos que están acompañándome, para que puedan entender desde una etapa inicial hasta una conformación de línea base y un tracking al cronograma, cómo es que se puede tener predictibilidad sobre un proyecto y podemos gestionar bien nuestro cronograma. Esa es la premisa con la que vamos a llevar a cabo las sesiones. Dicho esto, la primera sesión tiene por objetivo general desarrollar en los participantes una serie de habilidades, talentos, competencias, conocimientos que puedan ser necesarios para poder llevar a cabo tareas de planificación y control de proyectos utilizando, en este caso del curso, la herramienta de Microsoft Project, ¿ya? Sabemos que hay algunas otras herramientas en el mercado, pero este curso nos lleva a hablar de una herramienta de la casa de Office, ¿no? Que es Microsoft Project. Como objetivo específico, vamos a hablar en esta sesión sobre una introducción, un overview de qué es un proyecto, vamos a comprender cómo se forman los proyectos, las características principales de los proyectos que se pueden ver en Microsoft Project, además de la interfaz de este software, ¿no? Cómo lo entendemos, cómo trabaja, cuál es su lenguaje. Vamos a dar algunas pinceladas en esta primera sesión. ¿Listo? Bueno, a tener en cuenta, ¿ya? Tener en cuenta esto sobre el tiempo de la sesión en vivo, ¿ya? Las consultas, dudas, el material que se les va a compartir. Igual, eh, vamos a tener un espacio para poder discutir sobre algunos casos que puedan tener ustedes y también compartir con ustedes algunos casos que yo ya vengo desarrollando. Yo utilizo Microsoft Project desde hace más de 8 años, ¿ya? Y la herramienta Primavera P6 Professional lo utilizo ya más de 4 años, ¿ok? Entonces, tanto por ambos softwares, Microsoft Project como Primavera, he podido tener conocimiento y know-how de cómo trabajan estas dos herramientas, cuáles son sus bondades, sus fortalezas, y siéntanse con toda la tranquilidad y apertura de hacer consultas. ¿Listo? Entonces, en este primer módulo vamos a hablar sobre la introducción a proyectos,
con LMS Project. ¿Ya? Algunos bullets de las definiciones del proyecto, un overview de Microsoft Project, la interfaz del software y algunas casuísticas que vamos a discutir en la parte final. Bueno, para empezar, necesitamos recordar, porque sé que todos los que están aquí, o la gran mayoría, ya sabe que es un proyecto, ya sea un proyecto de tesis, ya sea un proyecto universitario, ya, ya sea un proyecto laboral, un proyecto de vida o un proyecto de construcción, minero, metal mecánico, entre otros. La similaridad que tienen los proyectos en todos estos casos es que requieren un esfuerzo temporal para que se puedan cumplir algunos objetivos, objetivos que están asociados a estrategias tempranas que se definen para que sobre ello se pueda hacer el seguimiento y se puedan plantear los objetivos también del proyecto. Entonces decimos que un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, servicio o resultado único. Esta definición la podemos ver dentro del PMI en cualquiera de las versiones del PMBOK, ya el Project Management Body of Knowledge, ya que es el libro texto que es el estándar para la gestión y dirección de proyectos. ¿Alguno de los presentes ha escuchado ya del término PMI o PMBOK? Me alzan la manito para un poco entender qué tanto estamos familiarizados con estos términos. Sí, veo que algunos sí han conocido, sí conocen de estos términos, ¿ya? Entonces, el PMBOK es un libro texto, como decía, de una institución que es el Project Management Institute. Es una institución importante en los Estados Unidos que lidera básicamente el estándar en gran parte de Latinoamérica y en todo el mundo, ¿ya? Sobre cómo es que se puedan tener las buenas prácticas y las mejores, los mejores usos para la gestión y dirección de un proyecto. Así como tenemos el PMI, eh, este PMI, aparte de tener un libro texto, tiene algunas de las certificaciones más conocidas, que son la del PMP, que es el estándar de certificación para el gestor, el director de un proyecto, incluso el perfil que exigen hoy en día las empresas en esta globalización o en este requerimiento de competencias profesionales es que los directores de proyectos ya puedan, digamos, destacar a través de un PMP. Es decir, que para que te puedan contratar se requiere de contar con un PMP. O sea, no lo digo yo, busquen en Google, vean las estadísticas y hay una gran parte de empresas que requieren el PMP como un estándar o un background a un profesional para que pueda ser contratable. Ahora, estos estándares normalmente los exigen las empresas top, ¿no? Empresas mundiales, empresas de la shortlist en lo que es el tema de construcción, minería. Así que no esperemos de repente que nuestra empresa, tal vez que puede ser una pequeña empresa, estamos recién empezando, estamos saliendo de la universidad o estamos en una etapa intermedia de nuestra vida profesional y todavía no estamos dando el salto y por ende nuestra empresa no nos lo pide. Entonces, el PMP es un estándar para un profesional que quiera dedicarse a la gestión y dirección de proyectos. Y esto es parte de un requerimiento que el mercado ya está realizando propiamente, contar con esta certificación. Así como contamos con la certificación del PMP, contamos con la del PMI RMP, ¿ya? Que está más asociado a lo que es el Risk Management. ¿Algunos de ustedes han escuchado de este término Risk Management o gestión de riesgos? Es básicamente los riesgos, ¿ya? O factores asociados a un proyecto que necesitamos identificar tanto en la etapa de la planificación temprana como también durante toda la ejecución del proyecto. Estos riesgos pueden ser de tipos climáticos, por ejemplo, mi proyecto, desarrollo mi construcción o desarrollo mi proyecto en el tema minero durante época de lluvias, entonces tengo un riesgo de poder impactar mi rendimiento en campo por el, algún embate ambiental, alguna tormenta eléctrica. Ese es un riesgo, ¿no? Es algún factor o algún elemento ya que pueda materializarse en un impacto probable, porque hablamos de probabilidad por impacto, dentro de nuestro proyecto. Entonces, de eso un poco habla el PMI RMP, el Risk Management. Es un profesional que está capacitado y tiene mucha experiencia en el tema de gestión de riesgos y lo certifica a través de esta PMI-RMP, este estándar de certificación que también es muy demandado para los líderes
de riesgos, talentos de riesgo, gestores de riesgos en muchos proyectos con los que yo he interactuado. Luego también tenemos el PM, el PMI ACP o Agile Certified Practitioner, ¿no? Que habla sobre la agilidad. ¿Ya? Esto más está relacionado, yo lo he visto en el tema de construcción, en el tema de diseño también, pero más está relacionado con el tema de tecnologías, con los negocios de tecnologías, ¿no? Ya de repente la parte de la discusión vamos a hablar un poco sobre esto, pero para que entiendan la magnitud o relevancia que tiene el PMI, no solamente con un libro texto de una gestión y dirección, buenas prácticas para llevar a cabo los proyectos, sino también estándares de certificación que son muy demandados en el mercado laboral, ¿ya? Entonces, cerrando un poco este primer punto del PMI, esta definición que nos la da el PMI justamente nos habla de ello, ¿no? Que es proyecto, un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, un servicio o un resultado único, ¿ya? Entonces, ¿qué características tiene un proyecto? Un proyecto es temporal porque tiene una fecha de inicio y tiene una fecha fin. Dentro de esta fecha de inicio y fin se desarrollan todas las actividades, ruta crítica, recursos y secuenciamiento de tareas que pueden haber. Decimos que es único porque así nosotros tuviésemos, digamos, entre comillas, el mismo plan en una misma área, ¿ya? Entre comillas, el mismo alcance de construir, de gestionar una construcción, solamente con emplazarlo en otro lugar pueden haber líneas de tubería, líneas eléctricas, líneas de alta tensión y algunos otros factores que puedan hacer que ese proyecto anterior que yo desarrollé con los mismos planos, con el mismo alcance a nivel constructivo, si yo lo emplazo en otro lugar, ya cambié totalmente la naturaleza del proyecto. Entonces, es importante cuando hablamos de proyectos no pensar como un elemento único dentro de nuestro análisis, sino como un contexto, ¿ya? Alguna vez escuché, ¿no? Que un punto en el espacio está definido con coordenadas X, Y y Z. Un punto en el espacio no podría ser solamente la X, solamente la Y o solamente la Z. Entonces, empecemos a pensar que un proyecto tiene que analizarse con el contexto que viene, con el background, no solamente como una pieza de un alcance constructivo, como un plano, como un modelo BIM, ¿ya? Como los profesionales que involucra el proyecto. Nosotros en este curso vamos a entender de manera integral que el contexto dentro de los proyectos es mucho más importante que la suma de sus piezas, ¿ya? Ese análisis es muy importante que desarrollemos. Y en cuanto a la elaboración gradual, es que algunos de los proyectos pueden contar, ¿ya? Pueden contar con algunas metodologías de trabajo, ¿ya? Yo lo he visto en diseño, en donde el diseño se va desarrollando durante la vida del proyecto. Es decir, durante la etapa inicial de diseño, vamos generando entregables a través de iteraciones que podría asociarse a una metodología ágil, ¿ya? Entonces, la elaboración gradual, en el caso de la característica de un proyecto de diseño, es ir elaborando los entregables, ir definiéndolos y cerrándolos a medida que nosotros vamos avanzando en la etapa de diseño, ¿ya? Esto es una característica propia de un proyecto en etapa de diseño, la elaboración gradual. Y en cuanto a los recursos limitados, es que nosotros para elaborar un proyecto necesitamos saber que toda actividad y toda tarea de nuestro cronograma que vamos a gestionar tiene cargados recursos. Y los recursos no son ilimitados. Una retroexcavadora, un operario, un albañil y algún otro tipo de recurso laboral, no laboral, consumible, no es ilimitado en nuestra empresa. Sabemos que contamos con un presupuesto anual como empresa, como contratista, y con eso nosotros trabajamos para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces no podemos decir que tengo recursos ilimitados para ejecutar el proyecto porque eso es prácticamente imposible, ¿ya? Puede ser que, digamos, una empresa tenga una gran capacidad de endeudamiento, que pueda decir, digamos, este alquiler de esta grúa me cuesta 1 millón, traigámosla mañana. Ese poder de decisión es la capacidad de endeudamiento que pueda tener una empresa. Por el contrario, una empresa más pequeña necesita tener una evaluación, una terna, digamos,
vamos a traer esta grúa, vamos a evaluar estos tres postores, digamos, el valor por el dinero, eh, vamos a ver con cuál nos vamos a desempeñar mejor, cuál también representa un mejor ahorro a la empresa, también cuál tiene mejor características de desempeño, etcétera. Entonces, eh, pensemos que los recursos son limitados y son asignados a una tarea, ¿no? Toda tarea tiene asignado un recurso que esto al final se interpreta en costo, en dólares, en soles, ¿ya? Y finalmente, si leemos como contexto las características de un proyecto, podemos decir que tiene un inicio y un fin, es único porque no es igual ejecutar en un lugar que en otro. Podemos encontrar diferentes naturalezas. La elaboración es gradual porque vamos a ir avanzando durante el proyecto en ejecutar los objetivos, de repente con algunos hitos intermedios de control, y finalmente que todas las tareas tienen recursos asociados. En cuanto al ciclo de vida del proyecto, el PMI, volviendo al tema del PMI, tiene cinco grandes grupos de procesos, ¿no? En este caso, subrayamos el inicio, que es la etapa temprana, ¿ya? En donde se va a identificar los, eh, los objetivos o las fortalezas que puede tener el proyecto para poder ser ejecutable. Se asocia o se alinea a los objetivos estratégicos de nuestra empresa. Como corporativo, este proyecto nos va a generar un mejor performance o un mejor caché a nivel laboral, nos va a hacer más competitivos, está dentro de nuestro presupuesto de gasto anual, ¿no? Entonces, todos esos análisis se plasman en algunos documentos y con eso ya cerramos la etapa de iniciación. Una vez que tenemos identificados los objetivos y que estos se alinean a las estrategias de las diferentes empresas que quieren llevar a cabo el proyecto, empezamos a planificar, ¿ya? Y como planificación no es un solo grupo de proceso que empieza y termina en la etapa temprana. La planificación es transversal a todo el ciclo de vida del proyecto, ¿ya? Puede ser que planifiquemos nuestra línea base, ¿ya? ¿Cuál es el alcance del proyecto? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? ¿Cuál es la fecha de inicio? ¿Cuál es la fecha fin? Pero de repente, durante el transcurso de la ejecución del proyecto, eh, nuestro cronograma, por alguna desviación, porque no llegaron los recursos, eh, digamos, por alguna clase de tormenta, por algún impacto en el rendimiento, por algún factor externo o propiamente de la empresa, el corporativo, esa línea base ya empieza a sufrir desviaciones eh, con la línea forecast, o algunos lo conocen como línea de control, que llevamos el seguimiento durante la etapa de ejecución, y es por ello que ahí tenemos que nuevamente planificar y programar las actividades para recuperar el retraso que podemos haber sufrido o podemos haber sido parte de una desviación por algún factor como son los ejemplos que acabo de mencionar. Esto nos lleva a la parte de la ejecución, que es básicamente donde se lleva a cabo uno de los mayores gastos del proyecto, porque también está la etapa de operación y mantenimiento luego, ¿no? Pero la ejecución materializamos y tangibilizamos el activo. Transformamos un papel o un modelo en realmente un activo físico, ¿no? Que puede ser utilizable como un colegio, como un hospital, como una clínica, como un campo deportivo, entre otros. Entonces, durante la ejecución es que se hacen las coordinaciones con las partes involucradas, con los subcontratistas, con el contratista principal, con el owner, el cliente, etcétera, ¿ya? Y en cuanto al seguimiento y control, esto se hace paralelo a la etapa de ejecución y a través de este grupo de proceso del seguimiento y control, que forma parte del ciclo de vida, nosotros realizamos rastreos y monitoreos de los diferentes indicadores que podemos tener y nos pueden eh, ayudar a ver la salud del proyecto. Uno de ellos, por ejemplo, es el indicador del SPI o el Schedule Performance Index, que es uno de los indicadores que también forman parte del estándar del PMI. ¿Alguno de los presentes, alguno de los que están aquí, alguna vez han escuchado del SPI, del CPI, del EAC, del ETC como indicadores de proyecto? Excelente. Bueno, entonces estamos hablando con personas que sí llegan a manejar realmente el tema de proyectos. Bueno, estos indicadores nos ayudan a poder tener la salud
en en una determinada ventana o fecha de estado del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto al día de hoy, si lo empecé a ejecutar hace una semana atrás, no va a tener el mismo indicador hoy que dentro de una semana. Puede ser que el día de hoy, con el seguimiento que estoy realizando, lo que tengo planificado lo vengo ejecutando, pero tal vez la siguiente semana, por alguna clase de factor asociado a un desempeño propio como dentro de la construcción o algún factor externo, llegamos a empezar a desviarnos. La siguiente semana, si tenemos planificado una meta y nosotros estamos debajo de la meta, nuestro indicador de SPI nos está indicando o nos dice, como estado de salud del proyecto, que estamos haciendo menos de lo planificado. ¿Y esto qué quisiera decir, tal vez? O sea, nuevamente, entendamos el contexto del proyecto no como un indicador solo, sino qué nos quiere decir. Si estamos haciendo menos de lo planificado a un determinado periodo de corte, lo que nos quiere decir este indicador es que si mantenemos esta tendencia durante las diferentes semanas que vamos a seguir ejecutando, hay una alta probabilidad de que nosotros impactemos la fecha fin, lo cual es perjudicial para la salud de un proyecto, porque al patear o impactar la fecha fin, nosotros estamos desviando los objetivos iniciales bajo los cuales se establecieron los estándares o las direcciones para este proyecto. Nosotros necesitamos terminar, digamos, el 2 de octubre y con el rendimiento que venimos en obra, estamos terminando el 25 de octubre. Entonces, esto, no solamente a nivel de contratista, sino para mi cliente, le está perjudicando terriblemente porque de repente este proyecto le va a permitir, eh, la culminación de este proyecto le va a permitir arrancar otro proyecto. Entonces, cuando empezamos a hablar de la interacción entre proyectos, empezamos a hablar de programas, de portafolios de proyectos. ¿Ya? Entonces, nuevamente, entendamos el contexto. No solamente impactar la fecha fin nos representa, digamos, irnos hasta después de lo que se estableció inicialmente en mi línea base, sino que de repente puedo estar pateando los objetivos o el pipeline estratégico que tiene mi cliente para poder completar otros proyectos que tiene también en cartera. Finalmente, la etapa de cierre es cuando nosotros entregamos el proyecto. Normalmente se le conoce como handover, cierre de obra, etcétera. Entonces, durante esta etapa de cierre, nosotros eh, documentamos y registramos todas las lecciones aprendidas. Bueno, en realidad las lecciones aprendidas se realizan durante la ejecución, pero el entregable como tal de las lecciones aprendidas del proyecto, digamos, cómo llegué a resolver un problema en el proyecto, todo esto se llega a documentar y se cierra en esta etapa propiamente handover o cierre. ¿Ya? Entonces, esta etapa de cierre es importante porque nos dice que ya finalizó el proyecto, no solamente a nivel físico, sino a nivel documentario también. Cerrando un poco el ciclo de vida del proyecto, pasamos al tema de la gestión, ¿no? En cuanto a la gestión, nosotros podemos decir que es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para poder cumplir con requisitos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como gestores de cronograma, como gestores de proyectos, necesitamos entender que debemos desarrollar algunas habilidades, algunas competencias para poder gestionar correctamente un proyecto, dos proyectos, una cartera, un portafolio. Es decir, tener una visión, digamos, transversal en un proyecto, conocer de construcción, tener manejo sobre los stakeholders, los involucrados del proyecto, poder tener también competencias de liderazgo, ¿ok? Y el PMI también nos habla sobre el triángulo de talentos que debe tener un gestor del proyecto. Entonces, vamos a estar hablando mucho del PMI y del AACE, que bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, pero podemos repasar estos temas, estos bullets que les estoy comentando en el PMBOK. ¿Ya? Justamente sobre lo último que es el tema del triángulo de talentos del gestor de proyecto. ¿Ya? Entonces, continuando un poco con la siguiente slide, a continuación tenemos lo que es la evolución del PMBOK. Desde la cuarta edición en adelante, empezamos a ver un PMBOK más robusto, más estructurado a nivel de procesos, con flujos de trabajo, con diagramas, con esquemas de actividades, con grupos de procesos, con áreas de conocimiento, ¿ya? Pero el último estándar que tenemos en este momento es el PMBOK de la séptima edición, que un poco deja de hablar de las áreas de conocimiento para empezar a hablar de los dominios de desempeño o principios también, ¿no? Principios y dominios de desempeño.
una manera un poco más integral de poder evaluar los proyectos. Aquí tenemos, por ejemplo, una captura de las características que tenía la sexta edición del 2021 versus la séptima edición del también 2021 del PMBOK. Entonces, esta transición, por ejemplo, hace mayor énfasis en la entrega de valor al cliente. Como vemos aquí, en este segmento, este enfoque de entrega de valor en el PMBOK de la sexta edición tenía un menor énfasis a diferencia de la séptima edición, en donde hay un mayor enfoque, digamos, una mayor relevancia, es más destacado el tema de la entrega de valor al cliente y la satisfacción de las partes interesadas. En cuanto al tema de la agilidad, también hablamos más en el PMBOK de la séptima edición, en donde empezamos a hablar sobre enfoques híbridos, ágiles, conceptos ágiles y también cómo pasamos de un enfoque predictivo a un enfoque más ágil, ¿no? Y también hay un punto híbrido también que nos habla el PMBOK de la séptima edición. Hay también algunos cambios en el lenguaje y la terminología, ¿no? La terminología del PMBOK de la sexta edición hacia atrás ya venía estandarizada, ya se conocía un poco qué era, cómo manejaba el libro texto del PMBOK, pero en el tema del PMBOK de la séptima edición ya empezamos a tener terminología con un lenguaje un poco más claro y coherente. Y así podemos ir señalando, perdón, así podemos seguir señalando algunos factores y algunas comparativas entre el PMBOK de una edición con la siguiente, ¿ya? Y ahí tenemos algunos resúmenes, ¿ya? Que también podemos repasarlos, ¿ya? En la siguiente diapositiva estamos viendo los principios del PMBOK de la séptima edición, que son 12 principios, ¿no? Tenemos el principio de la administración, que nos dice que ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso va de la mano con el principio que desarrolla el PMBOK de la séptima edición. Hay un mayor enfoque en el valor, que lo hemos visto hace un momento, con el cambio de versiones. Habla mucho sobre el tema de la adaptación en función del contexto, que el gestor de proyecto tiene que ser una persona de fácil adaptación, ¿ya? Un comentario, una nota mental es que no existe una metodología mejor aquí, ¿no? Sino lo que se busca es poder tener una mejor adaptación para ajustarse al trabajo y a la organización y a las necesidades que el proyecto requiere. ¿Ya? Hay un mayor enfoque también de evaluación proactiva de los riesgos y su respuesta también a estos riesgos, porque los riesgos no solamente se tienen que identificar, sino se tienen que plasmar en una cuantificación, ¿ya? Y con esta cuantificación nosotros poder saber qué herramientas utilizar para mitigar el riesgo. Algo importante es que un riesgo no desaparece y no se elimina, sino que se mitiga, ¿ya? En cuanto al equipo, el PMBOK de la séptima edición nos habla bastante de poder trabajar bajo un entorno colaborativo del equipo del proyecto, ¿ya? Y en cuanto al pensamiento sistémico, habla del contexto, ¿no? Nuevamente, reconocer, evaluar y responder a estas interacciones del sistema, no pensando como elementos dispersos o separados sin conexiones, sino como un engranaje, un todo que representa un sistema mucho más extenso e incluye otros agentes interdependientes. En cuanto a la calidad, también involucra bastantes temas de calidad y en cuanto a que la calidad no solamente es un aspecto subjetivo, sino que se puede llegar a medir, ¿ya? Subraya también el tema de la detección y prevención de errores y equivocaciones durante el proyecto. Algunos otros aspectos también, el del liderazgo, que lo voy a resaltar bastante, nos habla sobre que, como el PMI, los proyectos son esfuerzos temporales, son complejos, ¿ok? Tienen una fecha de inicio, tienen una fecha fin, requieren aspectos de motivación, enfoque, autoconciencia y facilitación, ¿ok? No es necesario ser gerente, ser líder, ser jefe para nosotros poder destacar a través de nuestro liderazgo. El liderazgo parte de uno, ¿no? Entonces, hay que entender que el liderazgo es muy diferente a la autoridad y a jerarquía. El liderazgo permite que los profesionales te puedan seguir, puedan trabajar contigo y puedan tener la confianza de aperturarse y de confiar algunas dudas que puedan tener o cómo poder realizar mejor el trabajo. Y esa transparencia, ese enfoque, poder entregar mejor valor al cliente es justamente lo más importante que nos subraya el PMBOK de la séptima edición. Y en cuanto a la gestión de cambios, este principio nos habla sobre que
se debe permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto. Una, una gráfica muy interesante que tenía el PMI en una versión anterior a la séptima era, y me confirman si se ve en la pantalla, era algo como esto, ¿no? Teníamos por aquí el estado actual y por aquí teníamos el estado futuro, ¿ok? Entonces, para que nosotros podamos alcanzar del estado actual al estado futuro, debíamos de necesariamente cruzar el gap, ese umbral que nos hacía estar en el hoy y no poder alcanzar el mañana, ¿no? Este gap es muy relevante porque algunos le dicen, digamos, salir de la zona de confort, aprendizajes, nuevos conocimientos, feedback, know-how, como queramos llamarle, es salir de nuestro estado de este minuto, del estado actual, atravesar el gap y poder lograr nuestro estado futuro. Este gap para diferentes personas o incluso los proyectos puede representar muchas cosas. Un gap para los proyectos puede representar tal vez inyectar recursos para romper el gap entre mi estado actual y mi estado futuro, que es el estado en el que yo deseo estar, en el estado más ideal para el proyecto o para una persona o para una organización, como puede tal vez ser mayores conocimientos, ¿no? Finalmente, habla de cambio, habla de dejar el hoy para poder acercarnos a un mejor estado futuro. ¿Ya? Esto recuerdo que no sé, no recuerdo si estaba en el PMBOK de la séptima, o perdón, de la sexta o de la quinta edición, pero había un cuadro muy interesante que hablaba sobre el estado actual y el estado futuro y ese gap, cómo podíamos o qué representaba el gap a nivel proyecto y a nivel persona, ¿ya? Bueno, esto un poco hablando de los principios del PMBOK de la séptima edición. En cuanto a los dominios de desempeño, tenemos 8 dominios, ¿no? Dominio de los interesados, que nos habla sobre el trabajo y las relaciones que vamos a llevar a desarrollar con los interesados o los stakeholders, ¿no? En este caso, la comunicación es muy importante. No estamos hablando de llevarnos bien, de tener amistad, eh, de ese tipo de cosas. Ya estamos hablando de poder llegar a trascender sobre otra persona y poder cumplir también algunos requerimientos o necesidades que esta persona quiere ver plasmado en el proyecto. ¿Ya? Respondiendo rápidamente al tema de Adria Costa, cuando hablamos de un gap, hablamos de un vacío, un hueco, ¿ya? Entre donde estamos en este momento y donde podríamos estar. ¿Ya? Es un término en inglés, pero representa eso. ¿Ya? ¿Por qué lo menciono en inglés? Porque es un término que también en el negocio de control de proyectos lo vamos a escuchar bastante, ¿no? Entonces, un poco para familiarizarse. Pero es básicamente un espacio entre el hoy y el mañana. ¿Qué viene a ser un gap, no? O sea, a ver, una distancia. Gap, una distancia, un hueco, un espacio que todavía no se ha rellenado, ¿ya? Em, Ahora bien, volviendo al tema de los dominios de desempeño, también tenemos el dominio de los equipos, ¿no? En donde abordamos las responsabilidades que se pueden asociar al trabajo que requiere el proyecto para generar valor en el negocio. Importante es generar valor en el negocio y también protegerlo durante el tiempo, ¿no? Proteger el valor del negocio en el tiempo, ¿ya? También hablamos sobre el trabajo del proyecto, en donde se abordan actividades relacionadas con el trabajo real en cuanto a la limitación de los recursos físicos, la contratación, la gestión del cambio y la capacidad del aprendizaje continuo. ¿De acuerdo? Tenemos también el dominio de la entrega, en donde no necesariamente los requisitos están claros desde el principio, en un enfoque predictivo, en donde se conoce desde las etapas tempranas el alcance del proyecto, cómo se va a llevar, cómo se va a desarrollar el proyecto, es fácil poder reconocer eh, los requisitos, la calidad y cómo se va a manejar el cambio. Pero enfoques como los adaptativos hacen que, digamos, puedan estar identificados los requisitos inicialmente, pero se van a ir definiendo en etapas posteriores. Como mencionaba, en un ejemplo, durante la etapa de diseño de algunos de los colegios en donde yo participé aquí en Perú, en Lima,
se llegó a implementar lo que es Scrum para la etapa de diseño. Entonces, el cliente no sabía o no estaba tan seguro de cómo iba finalmente a acabar un ambiente, digamos, un baño o una sala de uso múltiple, un Zoom o algún otro ambiente. Entonces, recogiendo e indagando un poco acerca del Scrum, desarrollamos eh, planeamientos ágiles, en donde a través de diferentes iteraciones íbamos tomando nota de aquellos puntos fuertes que al cliente le gustaba sobre el diseño que veníamos desarrollando, pese a que ya teníamos un catálogo base, ¿ya? Y en cada iteración íbamos afinando el diseño hasta que realmente tuvimos el entregable. El entregable no se llevó a cabo para desarrollar todo el colegio, lo desarrollamos por ambientes. Entonces, esta fragmentación para poder llevar a cabo la definición de la entrega de un ambiente habla un poco sobre un mayor enfoque adaptativo y también un enfoque ágil, ¿ya? Entonces, a través de estas diferentes reuniones de iteraciones, ¿ya? Y los sprint planning, ¿ya? Estos sprints donde realizábamos presentaciones y recibíamos feedback del cliente, es como llegamos a poder concluir esta etapa, ¿no? Que fue bastante satisfactoria la implementación. Entonces, volviendo al tema de la entrega, eh, a diferencia de un desarrollo predictivo, los enfoques adaptativos nuevamente pueden estar claros en caso de etapas posteriores, que es de acuerdo al caso que les estoy comentando. ¿Ya? Y también hay algunos enfoques en fallas rápidas, aprende pronto, pero esto puede llegar a respaldar el manejo de resultados subóptimos. Tenemos también lo que son dominios de desempeño de planificación, métricas e incertidumbre, que lo vamos a poder leer. Y también el dominio de desempeño del enfoque del desarrollo y ciclo de vida, un dominio de desempeño muy importante, en donde se selecciona el enfoque de la entrega predictivo, iterativo, híbrido, ¿ya? Eh, que en otras versiones del PMBOK tenía más acentuado el tema predictivo, a diferencia de los adaptativos, ¿ya? Em, bueno, ese es un gran cambio que ha tenido el PMBOK de la séptima edición. En cuanto al PMBOK de la versión anterior, de la sexta, teníamos eh, em, teníamos bastantes grupos de procesos que se desarrollaban en cinco, ya que son los que estoy mostrando en pantalla, pero también habían más flujos, más estructura, más procesos. Entonces, el PMBOK de la séptima edición como tal es bueno, pero bajo mi recomendación, porque yo también he leído la cuarta, la quinta y la sexta edición, es importante retroceder un poco para ver los orígenes de cómo se empieza a estructurar la gestión de proyectos con el PMBOK y el PMI desde las versiones 4, 5 y 6, para que en la séptima edición podamos complementar el tema de adaptación, de la agilidad, y todos estos dominios de desempeño y áreas de conocimiento que ahora este, pretende presentarnos, ¿no? El PMI. Como vemos, aquí contamos con el grupo de proceso de planeamiento, de ejecución, del monitoreo y control, de la iniciación y finalmente del cierre, ¿ya? Dentro de cada grupo de procesos, nosotros contamos con procesos, ¿no? Como puede ser aquí. Voy a tratar de acercarme un poco para hablar sobre el grupo de proceso de planeamiento. Ahora vamos atrás, aquí está. Por ejemplo, en el caso del grupo de procesos de planeamiento, tenemos procesos como pueden ser el Plan Schedule Management, que viene a ser la gestión del cronograma, ¿ya? Eh, También tenemos el proceso de secuenciar las actividades, ¿ya? Que hace interacción con la tarea, perdón, con la definición de las actividades, que es un proceso también para poder gestionar el cronograma, y también la estimación de las duraciones de las actividades para finalmente poder desarrollar el cronograma, ¿no? Esta línea punteada nos habla justamente sobre todos los procesos dentro de este grupo de planificación que van a decantar en poder desarrollar el cronograma, ¿ok? Entonces, habiendo también tenido en cuenta el scope o el alcance, ya recogiendo los requisitos, definiendo el alcance, nosotros podemos entender cómo es que se va a estructurar nuestra WS, ya que es diferente a actividades o verbos, ya. Eso lo vamos a ver en la clase propiamente de WS, ya. Pero con un alcance podemos llegar a presentar o desarrollar nuestro WS.
En pocas palabras, el WBS es la estructura de desglose de trabajo, que es la paquetización de nuestro alcance. ¿Ok? Más a la derecha podemos ver cómo se empieza a interactuar el proceso de desarrollo del cronograma con procesos asociados a la determinación de la línea base de costos, ¿ya? Determinación del presupuesto en base al alcance y en base al cronograma del proyecto, y también poder elaborar nuestro plan de gestión de calidad, plan de gestión de recursos, ¿ya? La estimación de los recursos de estas actividades, ¿ya? Porque cada tarea y actividad va a ir asociado a un recurso, y pasamos a lo que es una etapa de ejecución en donde se van a adquirir los recursos, va a haber un equipo de desarrollo, se van a gestionar temas como la calidad, se va a gestionar el equipo. Tenemos también por acá abajo la gestión de los stakeholders, el engagement sobre ellos, la gestión de las comunicaciones, ¿ya? La procura y la implementación de responsabilidades de riesgos asociados al proyecto. Por acá tenemos el grupo de proceso de monitoreo y control, que tiene procesos de la validación del alcance, el control del alcance, ¿ya? El control de la procura, el monitoreo de los riesgos, las comunicaciones, en este caso el control de los recursos, control de la calidad, control de costo, control del cronograma. Notemos que esta palabrita control se repite bastante, porque estamos dentro del grupo de proceso de monitoreo y control, en donde vamos a eh, identificar a través de indicadores la salud del proyecto. En este caso lo vamos a hacer a través del control del cronograma, control del costo, control de calidad, control de recursos, entre otros. ¿Ya? Esto nos va a permitir desarrollar una integración del monitoreo y control para el trabajo de proyecto, que también habla con eh, el desempeño para la gestión del cambio integrado, ¿no? Dentro del proyecto. ¿Ya? Y esto es básicamente lo mismo, se traduce al español. Y aquí, por ejemplo, en la parte de la iniciación, como les mencionaba, se desarrolla el Project Charter y se identifican los stakeholders, ¿no? En el Project Charter vemos pues cuáles son los objetivos que se esperan del proyecto, eh, se identifica también quién va a ser el director del proyecto, entre otros bullets también muy, muy importantes de ese documento inicial, ¿no? Que es con el que se parte, la parte de iniciación. Ok, dejando de lado la parte teórica, ya un poco, de cómo entendemos que son proyectos del enfoque del PMI, algunos temas del grupo de procesos, etcétera, ahora vamos a hablar de lo que es el planeamiento y la programación del proyecto, ¿ya? Son dos palabras que se complementan, pero no necesariamente tienen que ver con, o sea, no son necesariamente lo mismo, ¿ya? Esta captura ha sido extraída del AACC, el AACE International, que es también una institución que tiene mucho respaldo a nivel de los estándares de costos y de planeamiento. ¿Ya? Y en este caso podemos ver aquí un cronograma de una línea base. ¿Por qué lo identificamos como una línea base? ¿Y qué es una línea base? Si nosotros volvemos a la parte de la planificación, en el grupo de proceso de planificación, en el proceso de desarrollar el cronograma, con esto ya tenemos una línea base de cronograma, ¿ya? Entonces, ya hemos conocido el alcance, hemos paquetizado el alcance de la WBS, hemos estimado la duración de las actividades, las hemos secuenciado, hemos hecho algunos otros procesos y ya tenemos nuestra línea base como desarrollo del cronograma. Y esta es una representación, digamos, una captura de una línea base. En color amarillo, como vemos aquí, se tiene la línea base primaria, ¿ya? ¿Por qué se le llama línea base primaria? Porque es la línea base o el cronograma congelado de cómo pretendo llevar a cabo el proyecto en una etapa temprana, ¿ya? Entonces es, digamos, la fotografía del cronograma en una etapa inicial. No necesariamente es ya el cronograma, digamos, optimizado o acelerado durante la ejecución, sino es una etapa inicial de cómo yo tengo el planteamiento de llevar a cabo el proyecto a nivel de ejecución, ¿ya? Entonces, la línea amarilla nos define las actividades con duraciones de de nuestra línea base. Y en color rojo tenemos identificado las tareas críticas, ¿ya? Las tareas críticas nos ayudan o conforman, mejor dicho, la ruta crítica, que es el camino más largo de nuestro proyecto. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo impacto, aunque sea
mediodía o un día, ya mi fecha fin de proyecto se ve impactada. Por eso se le llama ruta crítica, porque la holgura es igual a cero. Es decir, no tiene cabida uno, dos, mediodía para que las tareas que conforman la ruta crítica puedan retrasarse, porque esto llevaría a cabo impactar la fecha fin. Y en nuestro cronograma, que tenemos en este espacio las tareas y en este otro espacio tenemos las actividades, identificamos aquellas que pertenecen a la ruta crítica, que son estas aquí que están en rojo. Quiere decir que hay que prestarle mucho ojo a estas actividades para que no se retrasen, porque esto impactaría mi fecha fin del proyecto y eso no es conveniente para mí como constructor ni para mi cliente, que es el dueño del proyecto. Ok, finalmente tenemos el hito, que es el project finish del proyecto, ¿ya? Y en lo que son los cronogramas, siempre vamos a tener este tipo de representaciones como un rombo, que vienen a ser milestones, o también en español hitos. Vamos a tener este tipo de barras que pueden representar actividades y también vamos a tener una especie de barra así que viene a ser una tarea resumen, que viene a ser un conjunto de actividades resumidas en una sola línea. ¿Ya? Esto es un poco de cómo trabaja también Microsoft Project, ¿ya? A nivel de, digamos, de representación gráfica dentro de sus cronogramas. ¿Ya? Eh, Continuando entonces, ahora vamos a ver lo que es el control y progreso del proyecto. Ya entendimos qué es una línea base, cómo se conforma y de dónde nace o cómo parte. Y ahora, por ejemplo, aquí, en esta captura también de la ACE International, vemos cómo se lleva a cabo la actualización, el update, a un cronograma de proyecto. Lo que vemos en color azul viene a ser la misma actividad que hemos visto hace un momento en la línea base, pero ya ha sido progresada. Es decir, ya ha habido un avance en estas actividades. ¿Ya? Entonces, estas actividades que ya se han desarrollado han sufrido un avance, ¿ya? Pero no solamente eso, ¿qué más podemos ver? Aquí también podemos resaltar que esta actividad ha iniciado mucho después, o vamos a decirle después nada más, que el inicio planeado de esta actividad. Y aquí tenemos una brecha o un gap, ¿no? ¿Por qué se da esto? Puede ser, digamos, porque no ha tenido, no sé, habilitado un equipo, no ha tenido la documentación al día, ha habido un tema ambiental que ha imposibilitado el inicio de los trabajos, de repente una actividad predecesora, que puede ser, no sé, así como vaciado de concreto, la anterior actividad o la actividad predecesora es los encofrados, no se cierran los encofrados, por ende no puedo iniciar los vaciados de concretos. Entonces, pueden haber muchos factores, pero la fotografía es, yo inicié tiempo después de mi fecha planificada de inicio, mi actividad, que en este caso es Building Excavation, que son excavaciones, ¿no? Excavaciones. Mi línea base me indicaba una fecha y mi progreso actual me dice que yo he iniciado tiempo después, puede ser una semana después, puede ser 4 días, 5 días después. ¿Ya? Entonces, así como hemos visto esta actividad, vemos que hay otras actividades que también cumplen el mismo criterio, es decir, están iniciando tiempo después de mi línea base. Esto también eh, se puede ver con mayor facilidad en un diagrama de Gantt, que es lo que estamos viendo aquí. En este caso, veamos esta captura, este fragmento. ¿Qué podemos ver aquí? La línea azul, ¿ya? Vamos a ponerlo más fuerte. La línea azul nos dice la fecha de corte. Fecha de corte o fecha de estado, ¿ya? Esa fecha de corte, fecha de estado, yo eh, literal hago un corte al día y veo de mi corte al día hacia atrás qué es lo que he avanzado, en qué actividades y en qué porcentaje. Y esto qué representa de mi valor planificado a esta fecha. Tal vez mi valor planificado, que es mi Planet Value, lo vamos a ver también más adelante, era un 15% para el arranque. Y mi valor ganado, ¿ya? Que es lo que yo he podido ganar con las actividades que desarrollé a esta fecha de corte, tal vez es un 10%.
Entonces, en un indicador de este tipo, de valor ganado, estamos por debajo de lo planificado, que es un poco de cómo va este gráfico que vemos, ¿no? Que estas actividades están iniciando tiempo después de mi fecha de inicio de línea base, ¿ya? Y hay casos en que yo corto e incluso esta actividad que debió haber empezado aquí, a la fecha de corte no ha iniciado. Es decir, el cronograma lo que hace como modelo de programa, traslada el nuevo inicio de esta actividad tiempo después de mi fecha de corte. ¿Por qué? Porque a mi corte, que puede ser el día de hoy, 2 de octubre, yo no he iniciado esta actividad, que debía haberla iniciado tiempo antes de mi fecha de corte. Mi modelo de programación en este caso, con el software, desplaza la fecha de inicio luego de la fecha de corte y así es como trabaja, ¿no? O sea, no podría iniciar esta actividad acá porque hasta la fecha de corte no la he empezado. Entonces, el programa lo que hace es modela la nueva fecha de inicio actual de esta actividad y lo desplaza para mucho después de la fecha de corte, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aquí actividades críticas que se están desplazando de mi línea base. ¿Qué quiere decir esto? Que ya con esta identificación yo puedo ir alertando que podríamos impactar nuestra fecha fin. Porque al haber sido actividades críticas que debieron haber iniciado aquí, yo las desplazo, ¿ya? Yo ya estoy impactando mi fecha fin del proyecto. En este caso, el project finish dice 18 de agosto. Vamos a retroceder un momento a la línea base para ver qué fecha fin tenía. Tenía fecha fin planeada del 7 de agosto. Es decir, yo ya estoy impactando en casi 12 días, 12 días calendarios, la fecha fin. Y eso no es algo bueno, porque como menciono, esto es perjudicial para el constructor, porque va a tener que hacer en menos tiempo, ¿ya? Porque tiene que cumplir la fecha fin de contrato, ¿ya? La fecha fin contractual, en este ejemplo, es el 7 de agosto. En la parte inicial del proyecto, ha debido de haber una parte del cliente y una parte del contratista, del constructor, que se han sentado, han sentado o han fijado, han establecido los compromisos, los objetivos que esperan del proyecto y han firmado y se han comprometido a poder tener la culminación en esta fecha fin que sale de un cronograma de línea base. Si yo ya estoy impactando esta fecha fin, estoy impactando también mis términos contractuales, y eso está sujeto a penalidades, penalidades que, bueno, como constructor no queremos llegar a pasar, ¿no? Porque significa que nuestra bolsa que tenemos para el proyecto va a ser de una u otra forma impactada. Si yo esperaba recibir una utilidad de, digamos, X millones de dólares o X miles de dólares, con estas penalidades que están atadas a un impacto en la fecha fin contractual, yo ya no voy a recibir la misma cantidad. Entonces, hay que pensar no solamente en que estoy impactando una actividad o que lo puedo recuperar más adelante, sino en el contexto de cómo estas actividades gatillan otras. Porque, por ejemplo, eh, esta actividad puede ser una predecesora de la actividad que estamos viendo acá. Y si esta se impacta, por ende, las otras actividades sufren un efecto dominó y empiezan a impactarse. Entonces, nuevamente, el contexto es importante. Como planificadores, como gestores de cronograma, no debemos ver la actividad ni la tarea propiamente, sino de qué manera esa tarea puede impactar a mi fecha fin o puede activar otra ruta crítica, ¿ya? Porque hemos consumido holguras, ¿ya? Y que esto puede afectar la fecha fin de mi proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una captura del control y progreso del proyecto y el anterior tenemos la parte de planeamiento de la gestión del cronograma en etapa temprana, línea base, ¿ya? 7 de agosto, nueva fecha fin, 18 de agosto. Impactamos la fecha fin en este ejemplo. A continuación, lo que vemos en pantalla es una estructura tipo árbol, jerárquica, que es una expresión de una WS, el Word Breakdown Structure, o en español, una estructura de desglose de trabajo, ¿ya? Entonces, la estructura de desglose de trabajo paquetiza el alcance, ¿ya? Y la paquetización del alcance es importante para poder tener entendimiento sobre los entregables del proyecto, sobre lo que se espera conseguir del proyecto a un alto nivel, a un nivel 2, nivel 3, dependiendo de cómo queramos presentarlo.
¿ya? Entonces, esta paquetización no quiere decir actividades, ojo, tampoco quiere decir un verbo, ¿ya? Esta paquetización, como vemos, en este caso, a un nivel uno lo representa el proyecto, a un nivel 2 lo representa componente de estructuras y componente de servicios. Más abajo tenemos la subestructura, fundaciones, footings, la superestructura, que es todo lo del terreno hacia arriba, y tenemos en un nivel 4 los trabajos de movimiento de tierras o earthworks, y también tenemos lo que son trabajos civiles de concreto. Por el otro lado, en lo que son componentes de servicios, tenemos servicios mecánicos, servicios eléctricos, ¿ya? Y en lo que son componentes de movimiento de tierras, contamos con excavaciones y rellenos también, rellenos controlados. Y en cuanto a lo que son componentes de concretos en el nivel 4 contamos con subcomponentes de fundaciones, de muros pantalla, tal vez un área B, un frente A, dependiendo de cómo sea también planteado el cronograma sobre la línea base de alcance, ¿no? La paquetización del alcance. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de lo que es una WS, un paradigma, digamos, y ahora yo les traigo una WS en la que yo he participado, que es un proyecto de movimiento de tierras aquí en Perú, ¿ya? Una defensa ribereña. Démonos cuenta cómo se disgrega o cómo se estructura mi WS. Por un lado, tengo la gestión y por otro lado, tengo la construcción. Dentro de la gestión tengo actividades generales, tengo participación de las partes, mientras que mientras que en el componente de construcción cuento con preliminares, que pueden ser obras de logística de sitio, temas de carteles de obra, eh, todo lo que tenga que ver con la etapa preliminar al inicio del proyecto, al arranque del proyecto, o durante la etapa temprana de arranque del proyecto. Y en cuanto a obras exteriores, por ejemplo, contamos con la plantación y jardinería, con un mejoramiento de construcción. Por el otro lado, contamos también con un paquete de canteras, ¿ya? Un cierre de cantera, porque bueno, como es un espacio, las canteras que cede el Estado para que puedas realizar actividades de explotación, eh, debe de haber un cierre como tal, ¿ya? Durante la explotación y bueno, el cierre del proyecto, al cierre de la cantera. Y por el otro lado, que no vamos a ver construcción, en la parte de gestión tenemos liberación de terrenos, liberación ambiental, liberación de catastro, ya tenemos las actividades generales, la fecha de contratos, los hitos contractuales, que es con lo que nos vamos a medir. ¿Qué tan cercano estamos a cumplir el hito contractual? ¿Hay una tendencia a que podamos incumplir ese hito contractual? Faltan 2 días para terminar como línea base esta actividad que me marra un hito, digamos. Yo debía haber acabado todo el casco gris o toda la parte estructural de mi edificación en la construcción y estoy a 2 días de que este hito se venza, ¿no? Y esto normalmente se establece en los contratos, ¿no? La fecha o el hito clave de cierre de casco estructural, digamos, 5 de octubre. Al día de hoy tengo un 20% y todavía me falta mucho para terminar y estoy a 3 o 4 días de que se vence este hito de control del casco estructural. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo sobrepaso este hito, ya tengo una penalidad, porque normalmente los hitos que están establecidos contractualmente están asociados a penalidades. Estos hitos no los pone el cliente porque quiere, los pone porque a través de estos hitos, ¿ya? Él controla que se puedan ir cumpliendo determinados alcances del proyecto para que así pueda tener, digamos, un mayor seguimiento, ¿ya? Nosotros no debemos de ver solamente el cronograma como barras, sino las barras asociadas a hitos, hitos cumplibles en el control de proyectos, ¿ya? Entonces, como decía, algunos proyectos tienen estos hitos bien claros en el contrato. Por ejemplo, en el caso de, de hospitales, de colegios, en el contrato se establecía, ¿no? Término casco estructural, tal fecha. Término de acabados de arquitectura, tal fecha. Comisionamiento, tal fecha. Precomisionamiento, tal fecha. Como hay tal vez otros contratos en donde no se establecen estos hitos, por ende, pues no se establecen hitos penalizables por el incumplimiento de estos hitos. Tenemos diferentes tipos de contratos en ese aspecto.
¿ya? Pero en esta WS sí habían hitos generales, y los hitos generales son el inicio del proyecto, el fin del proyecto, y los hitos intermedios, como mencionaba, podrían ser el casco estructural, podría ser la arquitectura y acabados, etcétera. ¿Listo? Eh, bueno, este es un ejemplo de lo que es una WS aplicado a un proyecto, ¿ya? En donde participé. Ahora que entendemos la parte teórica, que es una WS, cómo nace, un caso palpable, caso real, los softwares o los programas no son más que herramientas o apoyos para que podamos materializar nuestro modelo de programación, nuestro cronograma. Hay diferentes opciones en este momento con toda la tecnología que hay de opciones para poder gestionar o poder plasmar nuestro modelo de programación en herramientas. Tenemos software como Soho Project, Open Project, Power, hasta Power Project, Team Gantt, Gantt Pro, Vico Software, Project Libre, el mismo Primavera P6 Oracle, que también lo uso, y lo que estamos utilizando, que es el Microsoft Project. Algunos de estos softwares interactúan mucho con lo que es la metodología BIM, ¿ya? Mm, por ejemplo, el software Vico, ¿ya? Nos permite hacer algunas simulaciones también. Sé también que el Asta Power Project permite hacer algunas simulaciones también con curvas de recursos y no está aquí, pero también tenemos, por ejemplo, el software de Synchro, ¿ya? Synchro Pro, ya que es un software que también permite cargar modelo y podemos vincularlo con un cronograma y tenemos la visualización de cómo se va desarrollando el recurso asociado a la actividad, que eso genera un valor añadido cuando realizamos una gestión de cronograma. ¿Por qué? Porque los cronogramas, si bien es cierto, son modelos y nos permiten adelantarnos algunas actividades como barras y como hitos, el BIM le da a ver, el BIM robustece el planeamiento porque le permite tener predictibilidad al proyecto. ¿Y por qué es importante la predictibilidad? Porque con la predictibilidad en el proyecto nosotros podemos adelantarnos a posibles alertas que van a aparecer un determinado horizonte o ventana de tiempo de acá a 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Y eso es importante porque identificándolo tempranamente podemos actuar tempranamente con herramientas o con acciones para poder atacar el problema, mitigar el riesgo y poder mantener la fecha fin del proyecto en donde debe estar la línea base. ¿De acuerdo? Entonces el BIM robustece porque le da una dimensión más, ¿ya? Y no estoy hablando de un 3D nada más, porque el BIM no solamente es 3D, para aquellos que de repente manejan BIM o tienen experiencia con esta metodología o tienen experiencia con softwares. No sé si me pueden dar manito arriba con los que, digamos, entienden BIM, han llegado a un proyecto BIM, han estado metidos en lo que es algunas herramientas, saben cómo funciona el BIM. Entonces, el BIM no llega como un elemento disperso a los proyectos, sino llega para abrazar el cronograma, para abrazar los proyectos y para que de esta manera podamos tener predictibilidad, podamos cumplir la fecha fin. Porque como buenos planificadores y gestores de cronograma, eh, necesitamos contar con todas las herramientas, competencias y habilidades necesarias para asegurar y garantizar que la fecha fin de mi línea base se mantenga, tanto como sea posible, ya sea digamos, mejorando o optimizando la programación, generando reuniones de seguimiento, generando compromisos interdiarios, eh, una curva forecast que nos permita medirnos, digamos, con otro tipo de metas, pero que asegure la fecha fin, y etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, para reforzar este tema, vamos a hablar sobre el software de Microsoft Project, porque es con el que vamos a trabajar. Y este Microsoft Project, dicho sea de paso, trabaja muy bien con el software de Navisworks. El software de Navisworks es un software para hacer simulaciones 4D, para gestionar la información y la data del modelo. Ya yo lo uso bastante en el trabajo en el que me encuentro, también uso Project y Primavera y se relaciona muy bien. Hay una, digamos, una comunicación muy natural entre el Microsoft Project y el software de Navisworks. Entonces, investiguen un poco, si tienen tiempo, si de repente ya han hecho una simulación 4D, eso es excelente, porque permite no solamente tener un modelo de programación, sino
vertirlo en nuestro modelo y poder tener digamos, un adelanto de lo que va a pasar en determinada ventana futura del proyecto. Eh, Básicamente, ese tema muy importante como herramientas de control de proyecto. ¿Ya? Eh, Ahora bien, en cuanto al contexto de la herramienta, algunos de nosotros hemos utilizado el Task To Do, el Task App de Microsoft Teams, el Planner, el Project for Web y el Project Online, pero esto va a depender mucho de la necesidad o la herramienta, los recursos o las actividades, la dificultad, la complejidad de la actividad que estoy realizando. En un planner, por ejemplo, puedo colocar una tarjeta con una fecha de compromiso, qué tipo de actividad es, si es urgente, prioritaria, no tan prioritaria, cuál es el estado de esta actividad. Pero, digamos, no podemos llegar a generar dependencias entre actividad. Ejemplo, la actividad de mi compañero da pie a que yo pueda iniciar mi actividad. Ese tipo de enlaces yo no lo he visto en el Microsoft Teams para lo que es el planner. Cosa diferente es el ClickUp. No sé si han escuchado de ClickUp, pero es una herramienta muy, muy potente, ¿ya? Porque en el ClickUp, a diferencia de estas herramientas que vemos, eh, nos permite poder enlazar actividades, digamos, de un compañero X a mi actividad, ¿ya? Como, digamos, actividad y yo puedo generarle dependencias y también puedo generar una exportación a una carta o un Excel en donde puedo ir identificando los vencimientos, el lag, cuánto tiempo ya avanzó mi compañero, cuánto tiempo me da inicio a mi actividad, etcétera. Entonces, muy importante tener en cuenta, antes de usar la herramienta, identificar la dificultad y complejidad con la que nosotros vamos a usar la herramienta. No todas las herramientas son las mismas. ¿Ya? Entonces, no necesariamente la actividad que hace un compañero me va a servir a mí con mi software. Tengo que ver la mejor herramienta para poder llevar a cabo mis actividades. ¿Ya? En cuanto a las capacidades y normalmente las cantidades de usuario o audiencias que utilizan el Microsoft Project de escritorio, porque también tenemos el Project for the Web, el Project Online, nos permite el Project de escritorio eh, poder llevar a cabo el seguimiento, el track, el mapeo, el control, el monitoreo de cronogramas, ya sea para un proyecto pequeño, proyectos complejos, ¿sí? Eh, y de este tipo, ¿no? Proyectos de 500 líneas de actividad, 300 líneas de actividad, eh, etcétera, ¿no? A diferencia del Primavera, ¿no? Porque el Primavera nos permite no solamente hablar de un proyecto, sino hablar de un portafolio, un programa de proyectos. En el ejemplo que hemos visto hace un rato, la fecha fin de línea base era el 8 de agosto. La fecha actualizada es o el 7 de agosto al 18 de agosto. Entonces, en este caso, ya solamente con haber impactado la fecha fin de este proyecto en mi portafolio, ¿ya? Yo tengo otro proyecto que tiene como dependencia o como actividad predecesora la finalización de este proyecto A para que yo empiece mi proyecto B. Entonces, cuando empezamos a ver los proyectos a alto nivel, cierra proyecto A, empieza proyecto B, no como actividad, sino como proyectos, ya estamos hablando de un portafolio, un programa. Y en este caso el project no es tan potente, a diferencia de una herramienta que está más posicionada en el mercado, que es el software de Primavera P6, que nos permite enlazar proyectos completos para tener un máster de proyectos y ver cómo las actualizaciones semanales o dentro de un periodo de tiempo van pateando mi máster de programas o mi máster de proyectos de acuerdo a cómo yo estratégicamente como organización tengo pensado terminar. ¿Ya? Entonces, ya eso es un tema de gestión de portafolio, gestión de programas. Se los comento igual para que lo tengan presente. Y en caso del proyecto, vamos a atacar, tiene más potencia, es más robusto a nivel de proyectos únicos. Que podemos hacer algunos artilugios, algunos artificios para poder, digamos, tener varios proyectos del mismo proyecto, pero no es lo ideal. ¿Ya? Entonces, si quieren inclinarse luego de terminar esta clase de gestión de proyectos con Microsoft Project, en ver un poco más, indagar acerca de los portafolios, qué es un portafolio, qué es un programa, qué proyectos conforman un programa, cómo se conforma un portafolio. Recomiendo que indaguen un poco de este tema y cómo la herramienta de Primavera P6 es más robusta en ese aspecto. ¿Ya?
Entonces, continuando un poco, vamos a ver la hoja de ruta de la planificación con MS Project, ¿ya? Entonces, para poder empezar, primero importante el scope o el alcance, ¿ya? Identificando nuestro alcance, sabemos cuáles son los entregables y también estos entregables se paquetizan, se estructuran como un arbolito que hemos visto en una EDT. Y esto nos ayuda a poder tener claridad, transparencia y mayor identificación sobre los entregables y los paquetes de trabajo con el que vamos a desarrollar nuestro cronograma. Con esto bien claro, bien identificado, podemos arrancar con la configuración inicial del MS Project, que es básicamente la herramienta sobre la cual vamos a desarrollar todas las tareas, actividades, hitos, etcétera. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos esto claro, la configuración inicial, que quiere decir el calendario, el tipo de divisa, si vamos a utilizar tareas tipo de programación manual o programación automática, eh, definimos nuestro calendario con feriados laborales, el horario también de trabajo, porque no todos los proyectos empiezan igual. Un proyecto puede empezar 7:30 de la mañana y puede terminar 5 de la tarde, como puede empezar a las 9 de la mañana y terminar, no sé, una hora más, 6 de la tarde. Entonces, tenemos que identificar la naturaleza de nuestro proyecto y cuál va a ser el calendario para su ejecución para tenerlo bien claro en la configuración inicial. Sobre esto ya podemos empezar a desarrollar nuestra EDT y también empezar a generar y definir nuestras tareas del proyecto, ¿ya? Teniendo la definición de nuestras tareas, ¿ya? Que son varias líneas de actividades, ya podemos partir, o sea, podemos continuar con la estimación de la duración de las tareas, ¿ya? O sea, ¿cuánto tiempo me va a demorar las excavaciones? ¿Cuánto tiempo me va a demorar los rellenos controlados? ¿Cuánto tiempo me va a demorar el- la liberación de la calidad? ¿Cuánto tiempo me va a demorar el precomisionamiento? ¿Cuánto tiempo me va a demorar el comisionamiento? Entonces, yo ya sé qué actividades tiene mi cronograma, sé a qué paquete del WS estas se asocian, entonces, qué duración de actividades voy a poder asignarle a estas que ya definí. Esto se puede hacer sobre, digamos, unas estimaciones probabilísticas, tal vez, en donde tenemos una duración optimista, una duración probable, una duración pesimista. Podemos hacerlo también a través de una desviación estándar o un histórico como organización. Digamos, no es la primera vez que construyo una presa, no es la primera vez que construyo una obra metalmecánica, no es la primera vez que construyo un puerto, entonces yo ya tengo mi histórico de cuánto me llego a demorar en base a un rendimiento. Entonces, podría vertirlo y con mis rendimientos de organización, de empresa, podría sustentar las duraciones. Porque no es que yo ponga un número, yo tengo que poder sustentar, y esto es importante para que sepan. Cuando yo defino la línea base va acompañado de bases de programación. O sea, no solamente es poner, ya, la actividad de excavación me demora 8 días. No, no solamente es asignarle un tiempo e identificar la tarea, sino es poder sustentar por qué esa tarea demora los días que yo estoy colocándolo. Y esas son las bases de programación que se sustentan a través de ratios. Ratios que, como menciono, bien pueden ser el histórico con el que trabaja la empresa, una buena práctica, una lección aprendida que viene de otros proyectos que tiene la organización y te las comparte, o puede tener otro origen. Entonces, importante recordar que cuando nosotros definimos la duración de las tareas, esto se hace sobre la base de ratios, sobre una estimación, ¿ya? Eh, en cuanto al siguiente paso, paso 7, una vez que tenemos identificadas las tareas y también la duración de las mismas bien sustentado, pasamos a un siguiente paso que es la generación de nuestro secuenciamiento lógico, que es la vinculación. Esta parte es muy importante porque con esta parte nosotros decimos la actividad A es predecesora de la actividad B, o lo que es, dicho de otra manera, para poder hacer la actividad B, tengo que primero terminar la actividad A. O para poder iniciar la actividad B, debo de haber podido, eh, debe de haber pasado 3 o 4 días del inicio de la actividad A para que inicie la actividad B. Entonces, ya sea la vinculación tipo fin-comienzo, de que termino una actividad, paso a otra, como puede ser una, este, una vinculación comienzo a comienzo, inicio esa actividad y inicio la otra, sea esta o otra vinculación, importante tener el conocimiento
de, de cómo se va a llevar a cabo el marco lógico del desarrollo de las actividades. Si yo, por ejemplo, manejo la herramienta, ¿ya? Y no necesariamente las personas que manejan Primavera o manejan Project son controladores de proyectos, son gestores de cronograma. Una cosa es usar la herramienta, saber hacer maravillas con la herramienta, y otra cosa muy diferente es saber gestionar un cronograma. Para ello necesitamos haber tenido cierto conocimiento de construcción o tener juicio expertos con los constructores de mi proyecto, ¿no? Para que me puedan orientar, digamos, para que puedas hacer este relleno controlado, tienes que primero haber liberado esta zona y antes de eso tienes que haber llevado a cabo la excavación hasta cierta cota, ¿ya? Por dar un ejemplo. Entonces necesitamos tener ese know-how de constructores y de cómo la secuencia constructiva o la dependencia entre actividades forma parte de mi secuenciamiento lógico, que es mi modelo de programación. Una vez que yo ya tengo esto, ya puedo asignarle recursos que en otras palabras se expresan en costos. ¿Qué tipos de recursos podemos encontrar en los proyectos? Tenemos los recursos de tipo labor, ¿ya? Que son las personas, recursos materiales, ¿ya? Que pueden ser los consumibles, como puede ser un ladrillo en la construcción, la arena, el cemento, entre otros. También tenemos recursos como equipos, tenemos recursos de tipo herramienta que trabajan con hora máquina, ¿ya? Mientras que los recursos tipo labor, por ejemplo, que son las personas, como un operario, un capataz, un albañil, etcétera, trabajan con horas hombre. Si bien es cierto, son horas, no es igual el ratio o el rendimiento de una hora hombre que una hora máquina. Son diferentes. Ya ahí entra a tallar el tema de la producción que puede hacer una persona o una cuadrilla y la capacidad del equipo que puede realizar cierta actividad. ¿Ya? En el caso de los consumibles, como un ladrillo, un cemento, una barra de acero, este tipo de consumibles o materiales no tienen una medición de horas, sino de incidencia o porcentaje de este material dentro de la actividad. Es decir, cuántos ladrillos para construir un techo necesito, ladrillos pasteleros, por ejemplo, necesito para poder construir un techo. Y hay una estimación ahí, ¿no? Digamos, vamos a decirle 33 ladrillos por metro cuadrado van a tener que ingresar para poder hacer, no sé, unos 20 metros cuadrados de techo diario, por dar un ejemplo. Entonces, la forma de cómo se miden el tipo de recursos material, la hora hombre, la hora máquina, es muy diferente entre sí. Por eso es que tenemos diferentes tipos de recursos como tal. ¿Ya? Eh, entonces, el paso 8 ya lo vimos, que hemos asignado recursos, ¿ya? Y estos recursos se representan en costos, porque finalmente, como habíamos visto en la etapa inicial, no hay recursos ilimitados para el proyecto, porque cada ladrillo, cada bolsa de cemento, cada barra de acero y todos los recursos en general que usemos van a expresarse en costos, ya sea en dólares, en soles, ¿ya? Y esto conforma el presupuesto del proyecto para su conclusión, ¿ya? Luego, una vez que hemos asignado los recursos, vamos a pasar a nivelarlos. Digamos que durante el secuenciamiento que hemos realizado entre las actividades, hay un solapamiento. Entonces, para un mismo recurso, voy a tener que dividirlo en dos actividades. Es decir, voy a tener cargado el recurso, vamos a ver si lo puedo graficar acá. Vamos a tener cargado el recurso, vamos a poner de un operario en una actividad A. Y por ejemplo, acá tengo también un operario para la actividad B. ¿Ya? Entonces, como organización, yo cuento con un staff de profesionales y también cuento con mano de obra directa, ¿ya? Cuento con gente que trabaja, operarios, albañiles. Yo tengo contado mis recursos, tengo mis recursos limitados. Fijémonos en esta parte, cómo hay un solapamiento, ¿ya? Hay un solapamiento en el uso del recurso operario. Vamos a ponerle por acá en 3 días. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de horas hombre, ¿ya? Del operario, que aquí en la actividad A van a ser 8 horas hombre por día,
Aquí en la actividad B también van a ser 8 horas hombre por día, lo cual quiere decir que el mismo recurso va a tener que partirse en dos para poder hacer 16 horas hombre durante el periodo de 3 días, desde el inicio de la actividad B y cómo solapa con la actividad A hasta el fin de la actividad A y cómo solapa con la actividad B. ¿Ya? Entonces, la nivelación nos dice que bien podemos asignar más recursos para que podamos tener un operario trabajando y otro operario trabajando, un operario A y un operario B trabajando en paralelo, ¿ya? Pero habría que ver si este operario al finalizar esta actividad tiene otra actividad más abajo para que pueda empalmarse, ¿no? Si no, de repente se voy a pagar, no sé, no optimizo mi recurso para usarlo durante un determinado periodo de tiempo y luego queda al aire. Otra forma también que podemos hacer es, vamos a poner control Z, es mantener la actividad A y mover la actividad B para que ya el tipo de vinculación ya no sea, vamos a decir, así, comienzo más 2 días, o sea, 2 días después de que comienza la actividad A, comienza la actividad B, sino al contrario, termina mi actividad A y paso a hacer mi actividad B. Con lo cual, tenemos 8 horas hombres aquí, por el tiempo de días que dura la actividad A, y por acá tengo mi actividad B, que también dura un determinado número de días, y aquí tengo 8 horas hombre de mi operario durante un periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, este tipo de acciones, que bien puede ser incorporar más recursos o cambiar el secuenciamiento, es parte del proceso de la nivelación de los recursos. Lo cual no es malo, es parte del proceso, para que podamos garantizar que el recurso está habilitado para poder ser usado en un determinado momento. ¿Qué pasa si nosotros vamos con este cronograma? ¿Ya? Y solamente hemos contemplado un operario en cada lado, no vamos a poder realizar, simplemente eso, no vamos a poder realizar o la actividad A o la actividad B, porque no tenemos el recurso disponible para poder hacer las actividades, ya sea la A o la B. Entonces, parte de un proceso de gestionar bien el cronograma es poder hacer la nivelación de los recursos, ¿ya? Y con esto, ya cerrado, vamos a tener la generación de una línea base, que en otras palabras va a ser algo como esto, ¿no? Digamos, como lo hemos visto en la línea base, pero gráficamente esto va a ser un histograma, ¿no? Un histograma es la compilación de los recursos en una determinada línea de tiempo, ¿ya? Y aquí parte la famosa curva S, ¿no? Que es la disposición del recurso en el tiempo de manera periódica, que es esto, y de manera acumulada, que es esto, ¿ya? Esto es un roadmap o un flujo de trabajo, una hoja de ruta de cómo nos vamos a medir en todas las sesiones. Vamos a finalizar en lo que es la generación de la línea base con un MS Project y de repente si nos da el tiempo también vamos a hacer un tema del traqueo, seguimiento y control para ver cómo el project nos da los indicadores que necesitamos. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a ver sobre las ventajas y beneficios que nos da el Microsoft Project. ¿Ya? Bueno, Microsoft Project es un software que tiene tiene mucha presencia en el mercado, no es un software nuevo, ¿ya? Entonces, esta presencia le da cierta credibilidad al software, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que su comportamiento es natural, que el desarrollo de sus tareas o funcionalidades es natural, es intuitiva, al usuario le permite poder llevar a cabo los trabajos, ¿no? Sin ningún problema. Em, y también hay bastante literatura de Microsoft Project que nos puede ayudar también para el desarrollo de las sesiones. Si un software es nuevo, perdón, hay muy poca literatura sobre el manipuleo, sobre el manejo de este software. Entonces, a diferencia del Project, que tiene más presencia en años, vamos a poder encontrar este tipo de información para soportar nuestro conocimiento o poder por ahí profundizar algo más. Entonces podemos citar, ¿no? En este dial del 1 al 4, gestión integral, la colaboración efectiva, la optimización de los recursos y finalmente la visualización con nuestro diagrama de Gantt o alguna otra visualización, porque vamos a ver que el project nos permite generar informes, ¿no? Informes de recursos, entre otros, e informes de costos también.
¿ya? Entonces, dentro de este flujo, ¿ya? El project entra para poder atender el grupo de procesos de la iniciación, ¿ya? Con la configuración inicial, ¿no? El planeamiento, en donde definimos las tareas, estimamos las duraciones, los vínculos, el secuenciamiento, las dependencias, los constraints que vienen a ser las restricciones, los recursos asignados a las tareas, entre otros. Y durante la ejecución y monitoreo podemos ver los indicadores. El proyecto nos permite desarrollar campos formulados para poder llevar a cabo digamos, algunas operaciones que nos dan algunos indicadores. Eh, y finalmente poder también ver el hito de finalización, handover o cierre, ¿no? del proyecto. Eh, Vamos a hablar ahora sí sobre los primeros pasos del proyecto, ¿ya? Primero necesitamos tener conocimiento de la interfaz. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que familiarizarnos con la estructura y las principales funcionalidades y herramientas de la interfaz de Project, ¿no? Entonces, vamos a tener que trabajar de una manera fluida desde el primer día, ¿no? Eh, entonces, con esto, teniendo conocimiento o un lenguaje natural con la herramienta, no solamente es el uso de la herramienta, sino tener claro también las definiciones básicas de los proyectos, en donde, así como hemos visto, desde qué es un proyecto, cómo se constituye una WS, los pasos o el roadmap, el flujograma, la hoja de ruta para la planificación, es importante tener este background para poder gestionar bien nuestro cronograma. Y con todos estos dos puntos anteriores marcados en check, podemos ya crear nuestro proyecto en donde vamos a aprender paso a paso cómo iniciar un nuevo proyecto en Microsoft Project, estableciendo propiedades, algunos campos y definiendo la estructura principal o EDT de nuestro proyecto. ¿Ok? Esta es la interfaz de MS Project, ¿no? Que es la captura, digamos, de la primera visualización que nos da el MS Project, ¿no? Podemos recurrir a una plantilla, ¿ya? A un proyecto en blanco. También podemos tomar las plantillas en línea o algunas sugerencias que nos da el software. Y acá también, en esta siguiente slide, ya vemos básicamente no la etapa inicial de cómo se apertura el software, sino ya las bandas o campos de herramientas, ¿no? Microsoft Project tiene varias herramientas, ¿ya? Dedicadas a la parte de exportación de informes, de costos, de recursos, de flujo de caja, como también a expresiones visuales de un diagrama de Gantt, línea base o un diagrama de Gantt de seguimiento también. También nos permite tener una línea de tiempo, ¿no? O sea, una línea de tiempo es básicamente eh, una representación a alto nivel de las metas de un proyecto para que pueda ser entendible por la dirección o la gerencia. Entonces, cuando nosotros vamos a ir viendo los cronogramas, pues no vamos a ir a una reunión de dirección con todo nuestro cronograma de 500 líneas o 300 líneas, ¿no? Presentamos una línea de tiempo de las principales actividades que vamos a tener que cumplir en este horizonte del tiempo, ¿ya? Los puntos de calor que necesitamos tener mapeados, algunos hitos, y esto lo presentamos como línea de tiempo en nuestra presentación gerencial, ¿ya? Eh, por otro lado, tenemos también la hoja de cálculo, que es donde vamos a ir ingresando las actividades y vamos a establecer las duraciones, las fechas de comienzo, las fechas fin, las predecesoras, y en la parte gráfica vamos a tener nuestro diagrama de Gantt. Podemos incluso editar nuestro diagrama de Gantt para la parte visual, si de repente no queremos que el tipo de enlace sea, digamos, sea rectangular, sino sea un poco más tipo un split line o más a ver, más curvilíneo, el tipo de flecha también, los colores, el tipo de representación de una tarea resumen, etcétera. La parte gráfica es bien potente en ese aspecto como herramienta de Microsoft Project. ¿Ya? Luego en las barras de las herramientas principales, nosotros tenemos en este caso lo que son tareas, recursos y proyectos, ¿no? Tareas, bueno, la identificación de cada línea del cronograma, los recursos, que son aquellos que van a ir cargados a cada tarea, y finalmente el proyecto, que representa tareas, recursos y tiempo. Costo también, ¿ya? Dentro de ello vemos algunas herramientas, y como puede ser acá, tarea, ¿ya? Recurso y proyecto, ¿de acuerdo?
Y también aquí nos resalta el diagrama de Gantt format. Diagrama de Gantt format. ¿Ya? Hablaba hace un momento de la línea de tiempo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, decía, todas estas actividades que vemos aquí, eh, las conocemos nosotros y hasta un nivel táctico operativo podemos saberlas. ¿Ya? Y cuando hablo de estos niveles, táctico operativo, debemos recordar la pirámide en este caso de gestión, ¿no? De comunicaciones. Tenemos que tener una comunicación a nivel estratégico, ¿ya? Ya es una pirámide de comunicaciones aquí, de cómo vamos a presentar la información. Tenemos un nivel táctico y tenemos un nivel operativo. Nosotros como gestores del cronograma estamos en esta parte, la parte operativa, porque vamos a estar viendo, digamos, brechas, gaps, indicadores, cómo podemos optimizar el proyecto, qué más podemos realizar. Y de repente vamos a hacer un doble, digamos, comprimir los niveles que tenemos del cronograma para presentarlos hacia, digamos, una jefatura inmediata a nivel táctico, los principales hitos. Y ya a nivel estratégico, no necesitamos representar todas las líneas del cronograma o todos los objetivos o todos los hitos, sino aquellos que nos mueven la aguja, ¿no? Y eso es muy importante tener en claro porque en las reuniones gerenciales, las reuniones de dirección, normalmente no contamos con mucho tiempo, ¿no? Entonces el director del proyecto, el gestor del proyecto, te brinda unos 30 minutos, 20 minutos, y tú en ese poco tiempo que te da tienes que poder tangibilizar digamos, lo que quieres representar de una manera muy resumida, porque no necesariamente más es mejor, ¿no? Entonces, lo más resumido posible, a un nivel estratégico para la comunicación, planteamos una línea de tiempo indicando los principales puntos de calor, lo que necesitamos presentar para el director, el directorio, el gestor o una persona de nivel estratégico, y lo plasmamos a través de nuestra línea de tiempo. ¿Ya? Entonces, para poder hacer eso, el Microsoft Project nos ayuda, ¿no? Con la herramienta Timeline o escala de tiempo, en donde picamos un elemento, le damos anticlic y le decimos asignar a escala de tiempo y le vamos dando colores, le vamos asignando algunos formatos, etcétera, ¿no? No solamente una actividad, podemos seleccionar una, dos, tres o más actividades y poder arrastrarlas también a nuestra línea de tiempo, recordando siempre lo que buscamos comunicar también, ¿no? Porque a veces cuando rellenamos mucho la línea de tiempo, porque es algo simplificado, puede ser que en lugar de comunicar confundamos un poco más, ¿no? Es una de las funcionalidades muy importantes, muy interesantes que tiene también la herramienta de línea de tiempo ejecutiva del Microsoft Project. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? En donde a nivel de línea de tiempo timeline tenemos la ingeniería que inicia o arranca el 5 de enero del 26, eh, y finaliza el 29 de mayo del 26 por acá. La procura está comenzando casi un mes, 2 semanas después, y la construcción tiene un tipo de vinculación a la línea de ingeniería de un comienzo a comienzo, ¿no? O sea, empezó la ingeniería, empezó la construcción. Eh, Podría incluso decir que parecería un fast track, ¿no? Porque al paralelo que defino mi ingeniería, estoy construyendo. ¿Ya? Entonces, igual, a medida que avance el tiempo, vamos a ir definiendo la ingeniería de detalle, ¿ya? Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? La puesta en servicio es una línea de tiempo ejecutiva. Y acá tenemos otra línea de tiempo de la ingeniería, permisos, procura, construcción y cierre. Esto más que tener un efecto de paralelismo que empieza una actividad y termina otra actividad, lo que hace es, termina una, empieza otra, ¿no? Y así, termina una, empieza otra. Termina permisos, empieza procura, empieza construcción, y finalmente termina construcción y vamos a la etapa de cierre. Ya, entonces, aquí tenemos algunos otros ejemplos, ¿ya? Otros ejemplos. Mm, em, y aquí también la herramienta nos permite hacer informes o dashboards. Esto que vemos en esta parte de aquí se puede generar con el Excel. Ya lo hemos usado, el Excel tiene muchísimo tiempo en el mercado, pero también lo podemos llegar a realizar en el mismo Microsoft Project, ¿ya? No necesitamos, digamos, salir del Microsoft Project para poder tener este tipo de gráficos de, digamos, flujo de trabajo acumulado o
el histograma a nivel de trabajo en horas por cada tipo de actividad, ¿no? Podemos acceder a este panel de informe y dependiendo de lo que buscamos, seleccionar una opción u otra, ¿ya? Finalmente también tenemos la opción de informes visuales, ¿ya? Para poder tener de manera gráfica, ¿ya? De manera gráfica, nuestro trabajo, nuestro porcentaje de trabajo completado, cuánto trabajo restante nos queda, ¿ya? Cuánto trabajo hemos conseguido, hemos logrado, entre otras, otras consideraciones que podríamos obtener con este software, ¿ya? Eh, Continuamos entonces con otra funcionalidad que es la de los informes y los recursos. Tenemos, por ejemplo, ahí eh, unas curvas, ¿ya? Acompañadas de barras verticales, como también tenemos la identificación del Over Allocated Resources, que viene a ser la identificación de todo lo que son los recursos asociados em, a las actividades o el trabajo restante que podamos tener y también en dónde se está sobreasignando los recursos para básicamente nivelarlos o para poder tener alguna clase de atención allí. ¿Listo? Entonces, a ver, un momento. Ya, ya. ¿Qué otra cosa podemos desarrollar? Flujos de caja, ¿no? Ya, los flujos de caja, en este caso, tenemos campos de flujo de caja, sobre costos, informes de valor acumulado, la visión general del costo de recursos. Aquí tenemos el costo real, el costo de la línea base, el costo restante y la variación del costo. En este caso puntual, lo que estamos viendo es que eh, mi costo real al final va a igualar a mi costo de línea base, por lo que no hay una variación de costo, pero si mi costo real aquí fuera mayor, sumado a mi costo restante, incluso fuera mayor a mi costo de línea base, entonces ya habría una variación de costo en perjuicio del constructor, porque le está costando más el proyecto por alguna clase de razón, ¿no? Por algún factor. ¿Listo? Tenemos por acá, por ejemplo, también diagramas de pasteles en donde se identifican las tareas críticas, las tareas retrasadas y más formatería o maneras de presentación visual para expresar lo que necesitamos atender, ¿no? Por ejemplo, en este caso, identificamos las tareas que están críticas, cuál es el porcentaje completado de estas, cuál fue su comienzo y fin de línea base y cuál es su comienzo y fin ahora actualizado o forecast. Y finalmente también las tareas retrasadas, ¿no? Aquellas que han comenzado mucho después de lo que manda nuestro inicio planificado. Ahora bien, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver en un caso de un proyecto en el que estuve participando no hace mucho. Ya, para ello voy a compartir mi otra pantalla que tengo y voy a dejar de compartir esta. Ya, y ahí todavía tenemos unos 5 minutos, 10 minutos para poder tener este, consultas. A ver, por favor, el administrador de, de aquí, si me permite compartir, por favor, desde otra PC. Muchas gracias. A ver, y me confirma si se ve la pantalla. ¿Ya? Manito arriba si se ve. Bien, miren, por ejemplo aquí contamos con un cronograma en MS Project, ¿ya? Este cronograma en MS Project es de una construcción de pistas y veredas en lo que es la localidad de Piura, ¿no? ¿Ya? Un costo referencial de 10 millones, ¿ya? Y aquí cuento con todas las actividades, ¿ya? En rojo se identifican las rutas críticas, en azul identificamos las tareas que no son críticas, pero que son necesarias igual dentro del proyecto. ¿Ya? Tenemos componentes de pavimento rígido, movimiento de tierras, subrasante, obras de concreto, entre otros, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, solamente para hacer una introducción rápida al proyecto, selecciono el nombre de tareas, voy a esquema, y puedo decirle que yo quiero el proyecto a un nivel 3. Esto que vemos es la representación de una tarea resumen que contiene más tareas dentro de ella. Si yo deseo de repente tener un esquema a nivel 2, ahora tengo actividades, ¿ya? Y si quiero un esquema a un nivel uno, ¿ya? Solamente tengo el nivel uno del proyecto, ¿ya? Entonces yo podría seleccionar todas estas actividades y decirle anticlic que se agrega a la escala de tiempo, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, ya tengo mis actividades del cronograma
dentro de mi escala de tiempo. Si no me gusta, puedo arrastrarlas, puedo venir aquí, puedo ponerlas adelante, puedo cambiar el formato, ¿ya? Mostrar como llamada, de repente no lo quiero como línea, sino como llamada, puedo arrastrarlo, ¿ya? Y puedo hacer algunas interacciones, operaciones ahí para tener mi línea de tiempo, ¿ya? ¿Qué más puedo ver acá? Si yo vengo aquí, vista, y desactivo escala de tiempo, vuelvo a tener mi cronograma como tal. Vamos a dejarlo en un esquema número 2, perdón, un esquema 3, ¿ya? Yo en este caso tengo una herramienta que se llama el W-Schedule Pro, espero que todavía esté funcionando para que puedan ver un WS del cronograma, ¿ya? Como hemos entendido, el alcance paquetizado es una WS y con esto podemos desarrollar nuestro cronograma. Entonces, aquí vamos a ver si el Task Sheet me deja cronograma Gantt Pachitea, WS Chart Pro. A ver, vamos a volver a Microsoft Project porque no me está dejando. Tengo un tema de licencia ahí parece. Pero no hay ningún problema porque esto de acá que vemos con esta herramienta de WS Chart, yo voy a poder, ChartView, voy a poder identificar mi cronograma de la misma manera que, digamos, he tenido los ejemplos de mi WS. Ya, esta herramienta es bien interesante para que la exploren. Es el WS Chart, que me permite mostrar como un WS lo que tengo en mi cronograma. Vamos a irnos a lo que es informe, ¿ya? Y vamos a seleccionar informes visuales, ¿ya? A ver, vamos a ver si se me habilita la opción, ¿ya? Y con esta opción yo puedo exportar a un formato diferente del project para tener ahí la información anidada. Con esto normalmente hacíamos hace algún tiempo, no sé si se sigue haciendo, pero hace algún tiempo hacíamos lo que es la curva S cuando importábamos del S10 al project. No sé si se acuerdan, manito arriba ahí con los que han trabajado de proyectistas en expedientes técnicos, sacaban todos los recursos del S10, lo cargaban en el Microsoft Project y de ahí sacaban su flujo de caja, su curva S. Ese es, digamos, es un tema muy tradicional realmente como proyectistas que se hagan en los expedientes. ¿Ya? Esta es una opción muy interesante para ver eso. ¿Ya? En tema del informe de costos, yo voy al flujo de caja. ¿Ya? Acá no se ve muy bien, lo puedo disminuirlo. Y aquí puedo también disminuirlo. De repente, si esta de acá, estas actividades o sea, estas tareas o esto que dice aquí no me resulta útil, lo puedo borrar, ¿ya? Lo elimino, ¿ya? O lo mando a otro lado, simplemente lo pongo arriba mejor, ¿ya? Voy a poner arriba y voy a estirar un poco más esto, ¿ya? Aparentemente tenemos una curva S ahí bastante básica, ¿no? Pero podemos agregarle más cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí está separado en 4 periodos. ¿Ya? Si que yo vengo acá y lo edito, yo puedo decirle, que digamos, no lo saque en trimestres, sino en semanas, le voy a aceptar, y ya tengo una curva S de este tipo, ¿ya? En donde, a ver, vamos a ponerlo más abajo, en donde me indica el título del proyecto, construcción de pistas y veredas, el asentamiento humano Pachitea, el costo restante, costo real, está en cero. ¿Por qué está en cero? Porque esto es una línea base, ¿ya? No es un seguimiento como tal de un proyecto, es una línea base. Entonces, como es una línea base, no tiene asociado un costo real, es decir, no se han iniciado actividades. Todo está como inicios planificados y fines planificados, ¿ya? Y de esa manera tenemos nuestra curva S con nuestro histograma para esta primera casuística. Así como yo tengo el Excel, puedo ir a cambiar tipo de gráfico. Normalmente nos aparecería así, ¿no? Algunas veces nos ha tenido que aparecer así, decimos, oh, pucha, ¿por qué es que aparece de esta manera, no? ¿Cuál es la opción para poder igualar los indicadores de un eje con el de otro, o poder nivelarlos? Entonces, en esta opción de aquí, igualito que un Excel, activo el eje secundario del costo acumulado y ya tengo mi información allí. Incluso podría asignarle una etiqueta de datos para que pueda tener ahí la información. Y si yo vengo, doy un doble clic acá, puedo decirle que mis valores eh, puedan tener un tipo de formato diferente. Vamos a ver si puedo cambiarlo acá y puedo hacerlos verticales.
para que se pueda ver mejor en mi presentación. Y puedo ir sorteando de esta manera algunas formas de presentar la información que quiero tener. Pero ven, sin necesidad de salir del Microsoft Project, todo lo podemos conseguir aquí también con las herramientas, características y funcionalidades que nos da esta herramienta, ¿no? Bueno, voy a hacer una pausa aquí, nos quedan alrededor de 10 minutos. Me comentan si tienen alguna duda sobre la administración o la Academia Ser Ingeniero de repente si quiere hacer alguna acotación. Yo dejo abierto este espacio para consultas, comentarios o feedback que pueda recibir. Así Y es, alguien está consultando. Sí, ingeniero. adelante, ingenieros. Adelante, Sí. adelante. Muy bien, excelente. Agradecemos su participación en la sesión del día de hoy. Y pues, para aprovechar estos últimos minutos que tenemos, invitamos a los participantes a que puedan realizar las consultas que pudieran tener antes de dar por finalizada ya esta sesión. Sí, entonces también tienen la opción de poder levantar su manito y normal se les puede dar el pase para que puedan activar el micrófono. Si en todo caso quieren hacer la participación haciendo uso del micrófono, ¿sí? A ver, voy a compartir mi pantalla mientras alguien se anima a hacer alguna consulta. Para cerrar la sesión, justo tengo un video de proyectos justo de enlazando simulación con cronograma, modelo con cronograma. A ver, para despertar un poco su interés por el curso y por extender sus conocimientos también al BIM, ¿no? Porque es muy importante, es muy, muy importante el tema de BIM porque robustece mucho la gestión del cronograma. Muy bien, mientras esperamos entonces, no sé si le podemos dar el pase a Edward, que está levantando su manito. Adelante, puedes activar tu micrófono y realizar tu consulta. Ahora sí, buenas noches. ¿Se me escucha con claridad? Sí, sí. Ok, ingeniero. Quería preguntarle que yo veo que es control de proyecto y manejo de Microsoft Excel. Yo quería saber qué es por lo menos un consejo, qué es lo básico que uno debería saber cuando trata de usar el programa Project. Buena pregunta. Lo que deberíamos saber en el caso del Microsoft Project es entender cómo la información que utilizamos en el software puede ser transmitida a otro software, es decir, la interoperabilidad. Podemos ser muy buenos operadores de cronogramas en el software, pero si nos quedamos estancados en el software, no podemos, digamos, representar con más, digamos, más robustecido nuestro análisis en un Power BI, en un Tableau, o de repente no podemos llegar a entender cómo esa información puede ser decantada en un modelo. Entonces, yo creo que más que saber el uso de la herramienta, es muy importante entender cómo podemos optimizar el uso de esa información hacia otras aplicaciones. Muy bien, continuamos entonces. Marco Paco, adelante, puedes activar tu micrófono y realizar tu consulta. Sí, buenas noches, ingeniero. Ingeniero, ¿usted cree que más adelante podría ser un ejemplo aplicativo en el tema de seguimiento y darle énfasis, por favor, a este tema, por ejemplo, ¿no? ¿En qué situaciones nosotros podemos usar eh, las actividades con duración fija
costo fijo y bueno, el tercer tipo no me acuerdo, porque me gustaría un poquito que usted pueda a poner un poco de énfasis a ese tema, por favor, para tener algunos conceptos más claros en el tema de seguimiento. Sí, muy buena pregunta. Tenemos una clase asociada a esa consulta, creo que es la clase número 3, si no estoy mal, en donde hablamos de las unidades fijas, trabajo fijo y duración fija. La diferencia entre ellas, cuando utilizamos una u otra, ¿ya? Y también vamos a desarrollar algunos casos. Creo que está para la clase 3. Esta primera clase nos adentra un poco en los proyectos. Ahí les dejo el video mientras continúo haciendo las consultas. Muy bien, entonces continuamos adelante. Iván Olivera, puedes activar tu micrófono y realizar tu consulta. Hola, buenas noches. Una consulta con respecto al... Tenemos ya, por decir, un proyecto con todas las actividades y vamos a establecer todos los recursos y vamos a llegar a un valor, a un monto que se está viendo en los ejemplos. Ese monto en soles, porque estamos acá en Perú, eh, tiene que ser o tiene que conversar en lo que es la línea base, tiene que conversar con la oferta que se ha hecho en la licitación. Sí, es una buena pregunta. En algunos tipos de licitaciones se aplica un factor, una factorización, un factor al presupuesto de licitación sobre la oferta. Y no necesariamente el presupuesto de la licitación va a conversar sobre el presupuesto oferta. Va a depender mucho, al menos aquí en Perú, con ese ejemplo, del tipo, de la modalidad de licitación con la que se está realizando. Como sabemos, en Perú tenemos suma alzada, tenemos subasta invertida, eh, tenemos precios unitarios, ¿no? Entonces, dependiendo de la modalidad de licitación, vamos a tener ahí una factorización o el mismo presupuesto de licitación. Finalmente, sea uno u otro, sobre ello va a ser nuestra línea base de costos para poder medirnos sobre el desempeño del costo dentro del proyecto. Ok, pero en todo caso, la pregunta más detalle sería, ¿a qué nivel iríamos? Porque el presupuesto o que ofertamos en las licitaciones tenemos que es el costo directo, los gastos generales, la utilidad, el subtotal, el IGB, el Ah, presupuesto total. ¿A qué nivel tendríamos que el proyecto tiene que conversar al momento que ya vamos a ya. tener todos los recursos ingresados con sus costos? Entonces vamos a ver un monto en el programa que lo estabas mostrando, ¿no? Ujú, Que va a salir en los informes. ¿Ese correcto. monto a qué nivel es? Ya entendí mejor la pregunta, gracias. Mira, yo he visto control de costos a nivel de costo directo en el proyecto, o sea, deduciendo el IGB, el gasto general, o sea, a nivel de costo directo, lo vertimos al proyecto y con eso he visto control también en cronograma. No precisamente en project, sino en primavera, pero también es igual en el project. También he visto, muy aparte de este caso, que al costo directo se le factoriza por, digamos, 1.3, 1.4 y ese costo factorizado se le vierte en la columna de costo y así podemos tener costo directo más costo indirecto controlado asociado a una actividad. Es decir, no solamente precios unitarios o costo directo propio de la actividad, sino los costos indirectos asociados de esa actividad. Va a depender mucho de cómo se establecen los indicadores en las etapas tempranas para medirnos, pero yo he visto ambos casos sin problema. Claro, porque es muy importante porque no solamente es el tema del costo directo propio de la ejecución, sino también el tema de los gastos generales, ¿no? Porque ¿Correcto? es un factor súper complejo por el tema de que ahí se involucra eh, parte del dinero para mantener ¿cómo le llaman? La empresa en sí y todo lo que conlleva al personal que está en obra, bueno, ¿no?
Sí, totalmente. Incluso el gasto general es muy importante cuando se quiere analizar una ampliación de plazo, ¿no? O sea, esta ampliación de plazo, ¿cuánto representa en gasto general para el constructor, para el contratista? Entonces, ya sea costo directo como costos indirectos, es importante tenerlos mapeados. Uno no es mejor o más importante que el otro, todo lo contrario, ambos son importantes. Entonces, para resumir, nuevamente, yo he visto control a nivel de costo directo y también he visto que se le factoriza el costo directo, como digo en el ejemplo 1.3, 1.4, para poder llegar costo directo más costo indirecto de cada actividad y sobre eso medirnos con valor ganado también, ¿no? Entonces, no sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, me parece excelente. Al final de las 8 clases vamos a tocar el tema de valor ganado, pues muy importante. Sí, 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 vamos a, bien, a ver, este curso está pensado en tomar estándares del ACE como planeamiento, programación y también tener en cuenta lo que es la metodología de la gestión del valor ganado del PMI. Vamos a ver indicadores como el SPI, el CPI, que son, vamos a decirlo así, de los indicadores más relevantes que hay en valor ganado. También hay otros indicadores que parten del SPI, del CPI, ya, el EAC, entre otros, pero vamos a tratar de tocar todos estos puntos. Igual, si tienen comentarios, si tienen consultas, de repente tienen un cronograma, quieren ver cuál sería el valor ganado, ingeniero, en mi proyecto, lo podemos poner en mesa en la parte de casos reales y lo analizamos y discutimos, ¿no? La idea es tener el micro abierto, discutir, entender cómo se gestiona el proyecto, cómo lo controlamos y cómo lo analizamos nuevamente como contexto, no como piezas separadas, sino como contexto. Excelente. Muchas gracias y felicitaciones por la gran clase. Gracias, gracias. Muy bien, excelente ingeniero. Creo que ya con ello hemos absuelto todas las consultas y antes de cerrar formalmente esta sesión, no sé si nos puede apoyar unos minutitos para poder invitar a los participantes a que puedan activar sus camaritas y podamos tomar la foto oficial de Sí. inicio de este curso. Sí, así que invitamos a todos los participantes a que puedan activar sus cámaras y podamos tomar allí la foto oficial de inicio de este curso, ¿sí? Entonces los esperamos a ver allí a que puedan activar sus cámaras y pues quienes nos están acompañando desde la plataforma de Facebook, recuerden, todos los accesos están vinculados en la descripción de la transmisión para que puedan recibir los accesos a las próximas sesiones. Recuerden unirse al enlace y si tienen dificultad también hemos compartido el número de contacto. Muy bien, entonces vamos a tomar aquí la primera captura. Excelente. Y pues también aprovechar ya el espacio para agradecer al ingeniero por habernos detallado esta sesión con claridad y por habernos compartido todos sus conocimientos. Quedamos agradecidos, ingeniero. Lo esperamos este sábado para el desarrollo de nuestra segunda clase en vivo ya. Sí, de todas maneras, estoy leyendo todas las consultas de los chicos, los que están participando en reunión. No las pierdan, tráiganlas en la siguiente sesión. Este, y nada, vamos atendiéndolas poco a poco, ¿ya? No las pierdan nuevamente. Por ahí he visto algunas cosas que están preguntando relacionadas a la integración del modelo con cronograma. Dentro de lo posible vamos a tratar de integrar el modelo de cronograma para que puedan tener el know-how completo de terminamos la gestión del cronograma, cómo la decantamos en un modelo, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo, pero nuevamente les pido que puedan traer sus sesiones y no dejarlas de lado. Para mí ha sido realmente un gusto compartir la información con ustedes y bueno, los espero en la siguiente clase. Buenas noches a todos, muchas gracias. Muy bien, gracias también, ingeniero. Muy buenas noches. Y por supuesto también agradecer a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy en esta sesión, también a quienes han estado participando activamente. Sabemos que quizá muchos de ustedes vienen después de una jornada laboral intensa y pues eso hace aún más valioso su compromiso con el aprendizaje. Sí, entonces, para quienes ha quedado todo claro, ya no tienen más dudas o consultas, podemos retirarnos sin ningún inconveniente. Ha sido un gusto contar con su presencia